Thalía firmó el registro de las 22:47 por tercera vez esa noche, la misma hora, el mismo formulario. La pantalla parpadeó, aceptó la firma digital y volvió a cargar el mismo campo vacío. Hora de registro, 22:47. Ella miró el reloj de pared. Marcaba las 23:11. Volvió a firmar. La pantalla aceptó de nuevo. No hubo mensaje de error, no hubo confirmación. Solo el cursor parpadeando en el mismo lugar, esperando la misma información que ya había sido ingresada 2 veces antes. Afuera, la nieve golpeaba el vidrio reforzado con un sonido constante, monótono, como arena arrojada contra metal. No había viento, solo nieve cayendo en línea recta, densa, interminable. Thalía Mendonça tenía 32 años y era viuda desde hacía 14 meses. No lloraba, no hablaba del tema. Había aprendido que las condolencias de la gente duraban menos que su incomodidad al no saber qué decir después. Cuando la oferta llegó a través de un contacto del sindicato, un trabajo temporal como custodio técnico de una instalación industrial en operación, no hizo preguntas innecesarias. El pago era excesivo para lo que describían como tareas simples. El contrato era claro. 3 meses, familia completa aceptada, vivienda incluida, sin salidas no autorizadas. Esa última línea le pareció extraña, pero no más extraña que el resto de su vida en los últimos meses. Llevó a los 3 niños porque no tenía otra opción. No tenía familia cercana dispuesta a hacerse cargo. No tenía dinero para pagarle a nadie que los cuidara durante 3 meses, y el contrato específicamente permitía menores. De hecho, casi lo incentivaba. Decía algo sobre unidad familiar estable y presencia constante verificable. Palabras técnicas que sonaban a burocracia industrial y que no significaban nada hasta que empezaron a significar todo. Mateo tenía 12 años y había dejado de dirigirle la palabra hacía 6 meses. No por enojo directo, solo porque había decidido que las palabras eran innecesarias. Respondía con gestos mínimos, con miradas que transmitían más que cualquier explicación, con silencios calculados que decían exactamente lo que quería decir. Llevaba puesta una camiseta negra con la cara pintada de Gene Simmons, el bajista de Kiss, desgastada por el uso repetido. Era la única prenda que lavaba él mismo en el lavabo del baño, la única que doblaba con cuidado obsesivo, la única que jamás dejaba tirada en el suelo. Thalía había aprendido a no preguntarle por qué esa camiseta en particular importaba tanto. Algunas respuestas no mejoraban nada. Julián tenía 10 años y todavía creía que si memorizaba suficientes letras de canciones de Menudo, algún día alguien importante lo escucharía cantar y lo llevaría lejos de todo esto. Cantaba en voz baja mientras caminaba por los pasillos, mientras comía sentado a la mesa, mientras miraba por la ventana hacia paisajes que nunca cambiaban. Canciones sobre amores imposibles y veranos eternos, escritas para niños que fingían ser adultos en programas de televisión que ya nadie recordaba. Thalía nunca le dijo que dejara de hacerlo. Le parecía una mentira inocente, una fantasía que todavía no causaba daño. Bruno tenía 8 años y hacía demasiadas preguntas. Preguntas que siempre empezaban con un ¿por qué? Cuidadoso y terminaban en silencios incómodos que nadie sabía cómo llenar. ¿Por qué papá no volvió del hospital? ¿Por qué nos mudamos tantas veces en un año? ¿Por qué esta casa nueva no tiene vecinos ni tiendas cerca? Thalía respondía lo que podía con la verdad. Mentía cuando era absolutamente necesario. Desviaba la conversación cuando la verdad completa era peor que la ausencia de cualquier respuesta. Bruno aceptaba las evasivas con una paciencia que no correspondía a su edad,
como si ya supiera que las respuestas reales nunca llegarían. La instalación estaba enterrada en algún punto del norte extremo, tan lejos de cualquier ciudad reconocible que el viaje había durado 3 días completos de desplazamiento continuo. Primero el autobús interprovincial que los llevó hasta un pueblo cuyo nombre Thalía no logró leer en el letrero de entrada. Luego el camión de carga que compartieron con cajas selladas que nadie identificó. Finalmente, un vehículo sin marcas identificables, sin calefacción funcional, conducido por un hombre que no dijo una sola palabra durante las 7 horas que tardaron en llegar. Ni buenos días, ni confirmación de destino. Solo miraba adelante y conducía sobre caminos de tierra compactada que parecían trazados a mano. La instalación apareció sin aviso previo. No había señalización en la carretera. No había indicación de proximidad. Solo una línea recta, trazada sobre nieve compactada, que terminaba frente a una estructura de concreto gris, baja, extendida horizontalmente, sin ventanas visibles desde el frente. Parecía una base militar desactivada, o un hospital cerrado décadas atrás, o un centro de investigación que había dejado de importar cuando los presupuestos se redistribuyeron, pero las luces estaban encendidas en el interior, y las chimeneas expulsaban vapor constante hacia el cielo oscuro, y los generadores producían un zumbido grave, profundo, continuo, que se sentía en el pecho antes que en los oídos. El conductor detuvo el vehículo frente a la entrada principal sin apagar el motor. No bajó para ayudar con el equipaje, no ofreció indicaciones, solo señaló con un gesto mínimo de cabeza hacia una puerta metálica sin identificación y esperó a que bajaran. Thalía tomó las 2 maletas grandes que contenían todo lo que habían traído. Mateo cargó su mochila negra y la de Julián sin que nadie se lo pidiera. Bruno llevaba un oso de peluche que ya no tenía uno de sus ojos de plástico y una bolsa con 3 libros que había leído tantas veces que las páginas estaban sueltas y dobladas en las esquinas. La puerta de entrada no tenía picaporte tradicional. Tenía un panel numérico con botones desgastados y una ranura para tarjeta magnética. Thalía buscó en el sobre manila que le habían entregado 3 semanas antes durante una reunión breve en una oficina sin ventanas. Encontró una tarjeta blanca sin nombre impreso, sin logotipo, sin nada excepto una banda magnética en el reverso. La deslizó por la ranura. La puerta emitió un clic metálico seco y se abrió hacia adentro con un siseo neumático. Del otro lado no había recepción. No había persona esperándolos con instrucciones de bienvenida. Solo un pasillo largo, blanco, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban con un tono agudo apenas perceptible. Al final del pasillo había otra puerta idéntica, y después de esa puerta, otra más, y otra, como si el edificio estuviera diseñado para disuadir cualquier intento de exploración espontánea. Caminaron en silencio. El sonido de las maletas arrastrándose sobre el piso de linóleo era lo único que interrumpía el zumbido constante del sistema de ventilación. Bruno se detuvo frente a una ventana interior que daba a lo que parecía ser una sala de control central. Había pantallas encendidas mostrando gráficos que se actualizaban automáticamente. Líneas verdes y rojas que subían y bajaban siguiendo patrones que parecían tener lógica interna. Luces de diferentes colores parpadeando en secuencias regulares sobre paneles de metal. Pero no había nadie sentado frente a las consolas. No había tazas de café abandonadas. No había papeles con anotaciones. No había chaquetas colgadas en respaldos de sillas. No había absolutamente ninguna evidencia de presencia humana reciente. ¿Dónde está la gente que trabaja aquí?, preguntó Bruno, sin apartar la vista de las pantallas. Nosotros somos la gente que trabaja aquí, respondió Thalía. ¿Solo nosotros 4? Solo nosotros.
Bruno procesó la respuesta en silencio. Luego preguntó, ¿y antes de nosotros? Thalía no tenía respuesta para eso. El contrato no mencionaba personal previo. No mencionaba rotación, no mencionaba a nadie. La vivienda asignada estaba ubicada en el segundo nivel, accesible mediante una escalera de metal con barandas que vibraban levemente al tocarlas. 4 habitaciones pequeñas conectadas por un pasillo estrecho sin ventanas. Una cocina equipada con electrodomésticos industriales que parecían desproporcionadamente grandes para el espacio disponible. Un baño con azulejos blancos perfectamente limpios y una ducha sin cortina ni mampara. Una sala común con una mesa de metal atornillada al suelo, 6 sillas plegables y un televisor antiguo que no estaba conectado a ningún cable ni antena. Las ventanas de las habitaciones estaban selladas permanentemente. No se podían abrir. El vidrio era grueso, reforzado, con una leve tonalidad verde que distorsionaba la luz exterior y hacía que todo afuera pareciera estar sumergido bajo agua. La nieve seguía cayendo, siempre en línea recta, siempre sin viento, siempre con la misma densidad uniforme. El sobre Manila incluía un manual operativo impreso de 43 páginas con espiral metálico. Thalía lo leyó completo esa primera noche, mientras los niños exploraban las habitaciones vacías y decidían quién dormiría dónde. El lenguaje del manual era técnico, burocrático, deliberadamente vacío de contexto útil. La instalación era descrita como una unidad de procesamiento térmico en operación continua. No especificaba qué materiales se procesaban. No mencionaba productos finales, no explicaba propósito comercial o industrial, solo enumeraba responsabilidades del custodio en viñetas numeradas. Responsabilidad 1. Registro horario de parámetros ambientales. Temperatura interior y exterior. Presión atmosférica, humedad relativa, niveles de oxígeno, cada hora exacta, sin excepciones permitidas, sin retrasos justificables. Responsabilidad 2. Inspección visual de sistemas críticos principales, turbinas de generación, generadores de respaldo, tanques de almacenamiento térmico, 2 veces diarias, una inspección matutina entre las 08:00 y las 10:00, una inspección nocturna entre las 20:00 y las 22:00. Responsabilidad 3. Mantenimiento de bitácora digital actualizada. Firma electrónica de cada entrada registrada. Confirmación biométrica de presencia física mediante huella dactilar. Responsabilidad 4. Respuesta inmediata a alertas de sistema. Evaluación preliminar. Registro detallado del evento. Notificación mediante protocolo establecido. No había responsabilidad 5. La lista terminaba abruptamente. El manual incluía mapas técnicos de la instalación impresos en papel vegetal translúcido. Planos arquitectónicos que mostraban una estructura mucho más extensa de lo que parecía desde la perspectiva exterior. 3 niveles subterráneos completos. Túneles horizontales que conectaban secciones aparentemente independientes. Áreas enteras marcadas como acceso restringido sin autorización previa, sin ninguna explicación adicional sobre cómo obtener dicha autorización o quién la otorgaba. Thalía trazó con el dedo índice la ruta desde la vivienda hasta la sala de control principal. 6 minutos caminando a paso normal, 7 puertas que requerían la tarjeta magnética, 3 tramos de escaleras de metal. La primera noche completa en la instalación, Thalía no durmió, no por miedo directo a nada específico. Por ruido ambiental constante, la instalación producía un sonido continuo, grave, vibrante, que no venía de ninguna dirección identificable. Era como si la estructura completa estuviera respirando, un ciclo lento, profundo, rítmico, que nunca se detenía ni variaba en intensidad.
Mateo se durmió con los auriculares puestos, escuchando algo que Thalía no podía oír, pero que imaginaba era esa música distorsionada que le gustaba. Julián tarareaba fragmentos de canciones hasta que el agotamiento finalmente lo venció y cayó dormido sobre las cobijas sin meterse debajo. Bruno se acurrucó con el oso de peluche tuerto y preguntó si podía dejar la luz del techo encendida toda la noche. Thalía dijo que sí, sin dudarlo. La luz nunca se apagó después de eso. El primer registro oficial de parámetros ambientales estaba programado para las 06:00 de la mañana siguiente. Thalía bajó sola a la sala de control mientras los niños seguían durmiendo en sus habitaciones. La instalación estaba exactamente igual que durante la noche. Mismas luces encendidas, mismo zumbido de fondo. Misma sensación persistente de que múltiples sistemas complejos estaban funcionando sin necesidad de supervisión humana directa. La consola principal tenía una pantalla táctil grande con campos de entrada predefinidos y etiquetas en un idioma técnico que mezclaba español con siglas sin explicación. Temperatura exterior, -42 grados centígrados. Presión atmosférica, 1013 milibares, marcada como normal. Humedad interna, 58% exactos. Niveles de oxígeno, óptimos según estándares industriales. Thalía ingresó los datos manualmente en los campos correspondientes, aunque todos los valores ya estaban ahí, mostrados en pantalla, medidos automáticamente por sensores que no necesitaban intervención. El sistema los había registrado solo. Solo requería confirmación humana. Solo necesitaba que alguien verificara, sí, esto está ocurriendo, yo lo presencié, esto es real. Firmó con su huella digital en el lector biométrico integrado en la consola. La pantalla parpadeó brevemente. Aceptó la firma sin objeciones. Mostró un mensaje en texto verde. Registro completado satisfactoriamente. Próximo registro programado, 0700. Thalía miró su reloj de pulsera. Eran las 06:04. Subió de regreso a la vivienda. Preparó avena con agua caliente en una olla demasiado grande. No había leche fresca en las provisiones. No había frutas. No había nada fresco. Solo alimentos industriales procesados. Cereales en cajas de cartón sin marca comercial visible. Conservas con etiquetas genéricas que solo indicaban contenido básico. Pan precocido sellado al vacío en bolsas plásticas con fechas de caducidad impresas a mano. Mateo bajó primero sin decir nada. Solo se sirvió un vaso de agua del grifo y se sentó frente a la ventana sellada. Miraba la nieve caer con una concentración que parecía deliberada. Siempre en línea perfectamente recta. Julián apareció después, canturreando algo sobre playas tropicales y amor de verano. Palabras que no tenían ningún sentido contextual en un lugar donde la temperatura exterior nunca superaba los 0 grados. Bruno fue el último en despertar. Preguntó si podían salir a jugar en la nieve acumulada. Thalía dijo que no, sin dar explicaciones detalladas. El manual era explícito. Salidas al exterior solo en caso de emergencia técnica documentada, con equipo de protección térmica adecuado, con autorización previa obtenida mediante protocolo. ¿Quién da esa autorización?, preguntó Bruno mientras mordía una rebanada de pan que sabía a cartón. No lo sé todavía, respondió Thalía, y era completamente cierto, no lo sabía. La primera inspección visual programada de sistemas críticos estaba establecida para las 09:00. Thalía llevó a los 3 niños con ella. No quería dejarlos solos en la vivienda. No todavía. No hasta comprender mejor cómo funcionaba realmente el lugar y qué zonas eran seguras.
Bajaron juntos al nivel -1, utilizando la escalera de metal. El acceso al nivel inferior requería la tarjeta magnética y además un código numérico de 6 dígitos que venía impreso en la última página del manual operativo. Thalía ingresó el código con cuidado. La puerta se abrió con un siseo neumático prolongado que sonó como una exhalación profunda. Del otro lado, el ruido ambiental era significativamente más fuerte, más físicamente presente. Las turbinas principales giraban detrás de paneles gruesos de vidrio industrial reforzado. Grandes cilindros metálicos conectados mediante tuberías de acero que vibraban de forma casi imperceptible. No había fugas visibles de vapor, no había alarmas sonando, no había luces rojas indicando fallas, no había absolutamente nada fuera de lugar según los parámetros descritos en el manual. Pero había demasiado espacio vacío desperdiciado, demasiadas turbinas instaladas para una operación que supuestamente solo procesaba energía térmica básica. Mateo se quedó parado inmóvil frente a una de las turbinas más grandes, observándola girar con una fascinación silenciosa. No intentó tocar nada, no hizo preguntas en voz alta, solo miraba el movimiento hipnótico de las aspas giratorias. Julián caminaba entre las máquinas cantando en voz baja, las palabras rebotando contra las superficies de metal y creando ecos fragmentados. Bruno encontró un panel de control secundario montado en la pared con hileras de botones rojos y verdes, dispuestos en patrones geométricos. Preguntó para qué servía cada color. Thalía revisó el manual rápidamente. Los botones no estaban mencionados en ninguna sección. Completaron la inspección completa en 22 minutos. Thalía marcó cada sistema individual como operativo sin anomalías en la tableta digital resistente que venía incluida en el equipo estándar de custodio. La tableta sincronizó automáticamente con el sistema central mediante conexión inalámbrica. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Inspección registrada correctamente. Próxima inspección programada, 21:00. Regresaron a la vivienda subiendo las escaleras lentamente. No había nada más programado hasta el siguiente registro horario. No había televisión funcional para ver, no había conexión a Internet, no había línea telefónica. El manual mencionaba brevemente un sistema de comunicación de emergencia, pero no especificaba cómo acceder a él ni dónde estaba ubicado físicamente. Thalía pasó el resto de esa primera mañana completa revisando metódicamente las provisiones almacenadas. Había suficiente comida no perecedera para 3 meses exactos. Ni un día adicional de margen, ni reservas extra para contingencias. Exactamente 90 días calculados para 4 personas con consumo promedio estándar. Como si alguien hubiera realizado cálculos precisos basados en tablas nutricionales y hubiera ordenado exactamente esa cantidad. Ni más, ni menos. Los niños exploraron la instalación durante horas. Mateo encontró una sala completamente vacía en el nivel 2 que tenía acústica particular. Las paredes parecían absorber sonido de forma extraña. Se sentó en el suelo de cemento pulido y reprodujo música en su pequeño dispositivo portátil. Thalía podía escuchar el bajo distorsionado y la batería pesada filtrándose por debajo de la puerta metálica cerrada. Julián intentó enseñarle a Bruno una coreografía completa que recordaba de un programa musical que había visto años atrás en televisión. Bruno lo intentaba con esfuerzo, pero se aburría rápidamente. Prefería caminar solo por los pasillos interminables, contar puertas numeradas secuencialmente, memorizar rutas alternativas entre secciones. A las 13:00 en punto, Thalía realizó el registro horario correspondiente de parámetros ambientales. Todo idéntico al registro anterior, exactamente los mismos valores numéricos, mismas lecturas en todos los sensores.
A las 14:00, exactamente lo mismo otra vez. A las 15:00, los números no habían variado ni un decimal. La temperatura exterior siempre marcaba menos 42 grados. La presión atmosférica siempre indicaba 1013 milibares. La humedad interna siempre mostraba 58%, como si alguien hubiera congelado los parámetros climáticos, como si el ambiente exterior no fuera meteorología real, sino una simulación que se repetía sin variaciones naturales. La segunda inspección visual obligatoria fue a las 21:00. Esta vez, Thalía descendió sola. Los niños estaban agotados por el día completo de exploración. Mateo leía una revista vieja sobre guitarras eléctricas que había encontrado en un cajón. Julián se había quedado dormido temprano con toda la ropa puesta sobre la cama. Bruno dibujaba en un cuaderno que había aparecido misteriosamente en uno de los cajones de la cocina. Dibujos geométricos de líneas rectas perfectas, de puertas idénticas, de pasillos que se extendían hacia ninguna parte. La sala de turbinas en el nivel -1 estaba exactamente igual que en la mañana. Mismo sonido mecánico constante, mismas vibraciones imperceptibles. Thalía completó la inspección rutinaria en menos de 10 minutos esta vez. Marcó todos los sistemas como operativos sin comentarios adicionales. Subió de regreso. Los pasillos estaban vacíos como siempre, perpetuamente vacíos, pero las cámaras de seguridad estaban ahí, pequeñas, discretas, montadas estratégicamente en las esquinas superiores de cada corredor principal. Lentes oscuros que no parpadeaban, que no emitían sonidos, que no daban ninguna indicación de estar activas excepto por un LED rojo minúsculo que permanecía encendido constantemente. Esa primera noche completa, exactamente a las 22:47, Thalía realizó el último registro programado del día. Bajó a la sala de control, ingresó los parámetros ambientales que no habían cambiado. Firmó digitalmente con su huella. La pantalla aceptó la firma. Mostró el mensaje de confirmación estándar. Thalía se incorporó para retirarse, pero algo en la pantalla cambió repentinamente. El cursor volvió a aparecer, en el mismo campo de entrada, esperando la misma firma, la misma hora. 22:47. Ella verificó su reloj. Marcaba las 22:51. Volvió a firmar sin entender por qué. La pantalla aceptó la firma duplicada. El cursor desapareció por un momento. Thalía esperó 30 segundos completos, luego 60. El cursor reapareció. Hora de registro, 22:47. Firmó por tercera vez consecutiva. La pantalla aceptó sin mostrar ningún mensaje de error, sin confirmación audible, sin indicación de problema técnico. Solo el parpadeo breve del cursor antes de reaparecer exactamente en el mismo lugar. Thalía se quedó parada inmóvil frente a la consola. Afuera, la nieve golpeaba el vidrio reforzado con su ritmo monótono interminable. La instalación respiraba con su ciclo lento y profundo que nunca variaba. Las turbinas giraban en los niveles inferiores, las cámaras observaban desde sus esquinas elevadas, y en algún lugar remoto, en algún registro que ella no podía ver ni acceder, alguien o algo estaba verificando metódicamente que ella estuviera ahí, que siguiera presente, que no hubiera desaparecido, que no se hubiera marchado. Firmó una cuarta vez por pura necesidad de resolver la situación. La pantalla finalmente mostró un mensaje diferente. Registro completado satisfactoriamente. Próximo registro programado, 0650. Thalía apagó la consola siguiendo el procedimiento descrito. Subió lentamente a la vivienda. Los niños dormían profundamente en sus habitaciones separadas. La luz del pasillo nunca se apagaba. Había decidido dejarla encendida permanentemente. Afuera la nieve continuaba cayendo en línea recta perfecta,
densa, interminable, sin viento. Y Thalía experimentó una sensación extraña y perturbadora. La sensación de que ya había firmado ese registro específico antes, no esa noche particular, sino en otra ocasión anterior, o tal vez en la misma noche repetida de alguna forma que no lograba comprender ni explicar racionalmente. Se acostó sin quitarse la ropa, cerró los ojos. El sonido omnipresente de la instalación la envolvió como una marea lenta que subía gradualmente, y justo antes de que el sueño finalmente llegara, pensó en algo que el manual operativo nunca mencionaba explícitamente. Nunca explicaba el procedimiento para terminar el contrato antes del plazo establecido. Nunca describía cómo solicitar salida anticipada. Nunca mencionaba cómo abandonar la instalación. Nunca decía cómo irse. La segunda semana comenzó exactamente igual que la primera. Thalía despertó a las 05:47 sin necesidad de alarma. Su cuerpo ya había memorizado el horario. Bajó a la sala de control a las 05:55. La puerta del nivel 2 estaba destrancada. No recordaba haberla dejado así. Siempre la cerraba al subir, siempre escuchaba el clic del seguro automático, pero estaba abierta, como si alguien supiera que bajaría en 5 minutos y hubiera decidido ahorrarle el gesto de pasar la tarjeta. Llegó a la consola principal. La pantalla ya estaba encendida. El cursor parpadeaba en el campo de registro de las 0600, pero eran las 05:58. La pantalla nunca se activaba antes de la hora programada. Thalía se quedó parada frente a ella sin tocar nada. A las 06:00 exactas ingresó los parámetros. Temperatura exterior, -42 grados. Presión, normal. Humedad, 58%. Todo idéntico a ayer y a anteayer y a todos los días anteriores desde su llegada. Firmó con su huella digital. La pantalla aceptó inmediatamente. Mostró el mensaje. Registro completado. Próximo registro programado. 07:0. Thalía regresó a la vivienda. Los niños todavía dormían. Preparó avena. Mateo bajó primero. Se sirvió agua. Se sentó frente a la ventana. La nieve caía en línea recta, siempre igual. Julián apareció tarareando algo sobre playas imposibles. Bruno se quedó en el pasillo mirando el techo. Había notado que las luces fluorescentes parpadeaban en secuencia, no todas al mismo tiempo. Primero la del fondo, luego la del medio, luego la de la entrada. Siempre en ese orden, como si estuvieran comunicándose entre ellas. ¿Las luces siempre hacen eso?, preguntó Bruno. Thalía miró hacia arriba. No había notado el patrón hasta ahora. No lo sé, respondió. Lo hacen desde ayer, dijo Bruno. Empezó después del registro de las 3 de la tarde. Thalía no recordaba haber visto nada diferente a las 3 de la tarde. Pero tampoco había estado prestando atención a las luces. Había estado revisando el manual operativo, buscando la sección sobre procedimientos de salida. No la había encontrado. No porque estuviera oculta. Simplemente no existía ninguna sección con ese título. El registro de las 0700 fue normal. El de las 0800 también. A las 09:15 realizó la inspección visual matutina. Llevó a Mateo con ella. Julián y Bruno se quedaron en la vivienda jugando a algo que implicaba contar puertas. Bajaron al nivel -1. La puerta requería código numérico. Thalía comenzó a ingresarlo, pero la puerta se abrió antes de que terminara. Después del tercer dígito, el código tenía 6. Mateo la miró sin decir nada. Thalía tampoco dijo nada. Entraron. Las turbinas giraban como siempre. Thalía completó la inspección. Marcó todo como operativo, pero había algo diferente. Una de las turbinas laterales estaba deteniéndose, no abruptamente, gradualmente, como si alguien hubiera decidido que ya no era necesaria. Thalía revisó el manual en la tableta.
No había protocolo para turbinas que se detenían solas. Solo había protocolo para turbinas que fallaban. Esto no era una falla, era una decisión. Subieron de regreso. Mateo caminaba con las manos en los bolsillos. Llevaba puesta la camiseta de Gene Simmons, siempre la misma. La lavaba cada 3 noches. La secaba en el respaldo de una silla. No tenía otras camisetas que le importaran. La puerta se abrió antes, dijo finalmente. Lo sé, respondió Thalía. ¿Por qué? No lo sé. Mateo aceptó la respuesta, no porque estuviera satisfecho, porque ya sabía que no habría mejor explicación. Los registros continuaron cada hora, a las 13:00, a las 14:00, a las 15:00. Los números nunca cambiaban. Thalía empezó a preguntarse si los sensores realmente estaban midiendo algo o simplemente mostrando valores predeterminados. Pero no había forma de verificarlo. No podía salir a colocar un termómetro independiente. El manual prohibía salidas no autorizadas y no había procedimiento para solicitar autorización. A las 17:00 algo cambió. La pantalla mostró un nuevo mensaje después de la firma. Confirmación adicional requerida. Thalía miró la pantalla. No había más información, no había instrucciones, solo esas 3 palabras. Esperó 30 segundos, 1 minuto. El mensaje seguía ahí. Volvió a firmar con su huella. El mensaje desapareció. Apareció otro. Confirmación aceptada. Próximo registro programado, 18:00. Esto no había sucedido antes. Thalía revisó los registros anteriores en la tableta. Ninguno mencionaba confirmación adicional. Era nuevo. O había estado ahí siempre y solo ahora se activaba. Subió a la vivienda. Los niños estaban en la sala común. Bruno dibujaba en su cuaderno líneas rectas, rectángulos, puertas vistas desde arriba. Julián intentaba enseñarle pasos de baile a Mateo. Mateo no participaba, solo observaba con esa expresión que significaba que estaba pensando en otra cosa. ¿Escuchaste eso?, preguntó Julián de repente. Thalía no había escuchado nada diferente, solo el zumbido constante de la instalación. ¿Qué cosa? La canción, dijo Julián. Sonó muy bajo, como si viniera de las paredes. Thalía escuchó con atención. Nada. Solo el ruido de fondo habitual. No escucho nada, dijo. Ya paró, respondió Julián. Pero estuvo ahí. Era una de mis canciones. Bruno levantó la vista de su cuaderno. Yo también la escuché, dijo. Pero no era una canción. Era como un eco de algo que alguien cantó hace rato. Mateo negó con la cabeza. Él no había escuchado nada. Thalía tampoco. Pero los 2 niños insistían. No estaban jugando, no estaban inventando, realmente habían escuchado algo. Esa noche, la inspección de las 21:00 fue diferente. Thalía bajó sola. Las escaleras de metal vibraban más de lo normal. O tal vez siempre habían vibrado así y ella recién lo notaba. La puerta del nivel -1 se abrió cuando ella todavía estaba a 3 metros de distancia, como si la hubiera detectado aproximándose, como si supiera exactamente cuánto tardaba en caminar desde la escalera. Entró a la sala de turbinas. 3 de ellas estaban completamente detenidas ahora. No había alarmas. No había luces rojas. Solo silencio mecánico, donde antes había movimiento constante. Thalía marcó el evento en la tableta. La tableta mostró un mensaje. Evento registrado. No requiere acción. No requiere acción. Como si fuera normal. Como si el sistema supiera que las turbinas se detendrían y ya lo hubiera considerado aceptable. Subió de regreso. En el pasillo del nivel 2, todas las luces se apagaron simultáneamente. Thalía se detuvo en completa oscuridad. 5 segundos, 10, 15. Las luces volvieron, todas a la vez, como si hubieran estado esperando algo.
como si hubieran estado verificando si ella reaccionaría de alguna forma específica. La tercera semana, Thalía comenzó a revisar el contrato original. Lo había traído en una carpeta manila que guardaba en el cajón superior de su habitación. El contrato tenía 12 páginas. Lo leyó completo 3 veces. Buscaba cláusulas sobre terminación anticipada, sobre rescisión voluntaria, sobre salida antes del plazo establecido. No encontró nada. El contrato solo mencionaba duración, 90 días, comenzando en la fecha de firma, terminando automáticamente al completar el periodo, pero no especificaba qué sucedía si alguien decidía irse antes. No porque estuviera prohibido, porque la posibilidad no estaba contemplada, como si la idea misma de irse antes fuera conceptualmente imposible. Los registros horarios empezaron a requerir confirmación adicional con más frecuencia, ya no solo a las 17:00, también a las 11:00, y a las 14:00, y a las 20:00. Thalía firmaba 2 veces cada vez, 3 veces algunas ocasiones. La pantalla nunca explicaba por qué, solo pedía, y ella obedecía, porque no había alternativa, porque negarse significaba quedarse frente a la consola sin poder completar el registro, y los registros debían completarse. El manual era claro, sin excepciones permitidas. Mateo empezó a pasar más tiempo en la sala vacía del nivel 2, la que tenía acústica extraña. Llevaba su reproductor portátil y escuchaba las mismas canciones una y otra vez. Thalía podía oír el bajo distorsionado filtrándose por debajo de la puerta. Siempre las mismas canciones, como un ciclo que se repetía. Cuando le preguntó si no se aburría de escuchar lo mismo, Mateo la miró y dijo: «No es lo mismo, cada vez es diferente». ¿Diferente cómo? No lo sé explicar, pero cambia. Algo en cómo suena. Thalía no entendió, pero tampoco insistió. Cada uno encontraba su forma de lidiar con el lugar. Julián dejó de cantar durante 3 días completos. Cuando Thalía le preguntó por qué, respondió: «Porque si canto, alguien lo repite después». ¿Quién lo repite? No sé, pero lo escucho, horas después. La misma canción, la misma parte, sale de algún lugar. Bruno seguía dibujando, pero ahora dibujaba mapas de la instalación, con todas las puertas numeradas, con todas las rutas marcadas, con distancias medidas en pasos. Había hecho 7 versiones diferentes. Thalía las revisó una noche mientras él dormía. Todas eran idénticas, excepto una. En la 7ª versión, Bruno había agregado una puerta que no existía en el plano oficial. Una puerta en el nivel -2, en una zona marcada como acceso restringido. Thalía bajó al nivel -2 al día siguiente. Nunca había ido ahí. No era parte de las inspecciones obligatorias, pero quería verificar. Encontró la zona que Bruno había dibujado. No había puerta, solo pared de concreto. Pero había algo extraño. La pared estaba más fría que las demás, como si del otro lado hubiera un espacio sin calefacción, como si algo estuviera ahí pero no fuera accesible. O todavía no. Esa noche, el registro de las 22:47 requirió 5 confirmaciones. Thalía firmó 5 veces consecutivas. La pantalla aceptaba cada firma, luego pedía otra, sin explicación, sin mensaje de error, solo el cursor reapareciendo. Cuando finalmente mostró el mensaje de completado, eran las 23:02. 15 minutos firmando lo mismo, 15 minutos confirmando que estaba ahí, que seguía presente, que no se había ido. La 4ª semana comenzó con una anomalía diferente. Thalía bajó a las 06:10 para el registro matutino. La consola ya mostraba datos ingresados, su nombre, su huella digital, la hora 06:10, todo completado. Pero ella no había bajado antes, acababa de llegar.
La pantalla mostraba su firma biométrica registrada 3 minutos atrás, a las 05:57. Thalía miró su reloj, 06:01. Verificó la tableta. El registro estaba ahí, marcado como completado a las 05:57, con su firma, con su huella, pero ella no lo había hecho. Subió rápidamente a la vivienda. Los niños dormían. Ninguno había bajado. Ninguno tenía acceso a la consola. Solo ella podía firmar los registros. Solo su huella funcionaba en el lector biométrico. Volvió a bajar. Revisó el registro nuevamente. Seguía ahí, su firma, su confirmación. Hora, 05:57. A las 07:00 bajó de nuevo para el siguiente registro. Esta vez lo hizo ella, pero la pantalla mostró un mensaje. Registro duplicado detectado. Primera entrada, 06:52. Segunda entrada, 07:00. Thalía no había bajado a las 06:52. Había estado en la vivienda preparando avena. Mateo la había visto. Julián la había visto. Bruno la había visto. Pero el sistema insistía. Registro a las 06:52, con su firma, con su huella. Los registros comenzaron a aparecer antes de que ella los completara. No todos, solo algunos, aleatorios. A las 11:00 ya estaba hecho cuando llegó. A las 14:00 tuvo que hacerlo ella. A las 17:00 ya estaba completado. A las 19:00 tuvo que firmarlo 2 veces porque el sistema decía que no había registro previo. Thalía dejó de entender qué registros eran reales y cuáles aparecían solos. El sistema parecía estar completando algunos automáticamente, usando su firma, usando su huella, sin necesitarla físicamente presente. Mateo notó algo diferente en la sala de acústica extraña. Las paredes estaban cambiando de textura, no visualmente. Al tacto, eran más suaves, más cálidas, como si estuvieran adaptándose, como si la sala estuviera aprendiendo qué tipo de superficie él prefería tocar. Julián escuchó su voz cantando desde una habitación vacía, no un eco. Su voz, cantando una canción que él había cantado 2 días atrás, con los mismos errores en la letra, con las mismas pausas, como si alguien hubiera grabado su voz y ahora la reprodujera sin su permiso. Bruno encontró su cuaderno abierto en una página que no recordaba haber dibujado. El dibujo mostraba el mismo mapa de siempre, pero con una diferencia. La puerta que no existía ahora tenía un número, el número 73. Bruno no había escrito ese número. Él numeraba las puertas en orden. La última era la 68. No había puerta 73. Todavía no. Thalía pensó seriamente en el final del contrato. En los 90 días, faltaban 62 días, 9 semanas. Podía esperar, podía continuar. Solo era cuestión de tiempo. El contrato terminaría automáticamente. Ellos saldrían. Volverían, todo estaría bien, pero había algo que la incomodaba. El contrato decía terminación automática al completar el periodo. No decía liberación, no decía salida, solo decía terminación. Como si el contrato terminara pero la presencia continuara. Como si completar los 90 días solo cambiara el estado administrativo sin cambiar la situación física. La 5ª semana, las turbinas volvieron a encenderse, todas a la vez. Durante la inspección nocturna, Thalía las vio girar simultáneamente, sin transición, sin arranque gradual, de detenidas a velocidad completa en un segundo. El sonido fue ensordecedor por un momento, luego se normalizó, luego se volvió familiar otra vez. Las confirmaciones adicionales aumentaron. Ahora, cada registro requería entre 3 y 7 firmas, a veces más. Una noche, Thalía firmó 13 veces consecutivas. El sistema aceptaba cada firma, luego pedía otra, sin razón, sin lógica aparente, solo acumulación, solo verificación constante, solo la necesidad mecánica de confirmar presencia humana una y otra vez.
Los niños dejaron de explorar. Se quedaban en la vivienda casi todo el tiempo. Mateo en su habitación escuchando música. Julián sentado frente a la ventana sin cantar. Bruno dibujando mapas que mostraban puertas que no existían, pero que aparecerían. Todos lo sabían. No lo discutían, pero lo sabían. Talía empezó a notar algo perturbador. El sistema ya no reaccionaba a sus acciones, las anticipaba. Cuando ella pensaba en bajar a la sala de control, la puerta ya estaba destrancada. Cuando pensaba en revisar una turbina específica, la luz de esa turbina ya estaba más brillante. Cuando pensaba en saltarse un registro, la pantalla mostraba un mensaje de recordatorio antes de la hora programada. No era reacción, era anticipación, como si el sistema hubiera aprendido sus patrones, sus rutinas, sus pensamientos, como si ya no necesitara esperar a que ella actuara porque podía predecir con exactitud qué haría después. La sexta semana, Talía bajó al nivel -3 por primera vez. No había razón oficial, solo curiosidad. Solo necesidad de ver qué más existía en la instalación. Encontró una sala que no estaba en los planos oficiales, una sala con una consola más grande, con más pantallas, todas mostrando datos, temperaturas, presiones, humedades, pero no de la instalación, de afuera, de lugares que Talía reconoció, de la ciudad donde vivían antes, del hospital donde murió su esposo, de la escuela donde estudiaban los niños, datos actualizados, datos en tiempo real, datos que no deberían estar ahí. No tocó nada. No hizo preguntas, solo subió de regreso, y cuando llegó a la vivienda, la pantalla de la sala común estaba encendida. La pantalla que nunca había funcionado. Mostraba un mensaje simple: 62 días restantes. Nadie había encendido esa pantalla. Nadie sabía cómo funcionaba, pero ahí estaba, contando hacia atrás, recordándoles exactamente cuánto faltaba, o cuánto más tendrían que quedarse. Esa noche, el registro de las 22:47 se completó solo antes de que Talía llegara a la sala de control. Cuando revisó la tableta, su firma ya estaba registrada, su huella verificada, todo completado, a las 22:47 exactas, como si ella hubiera estado ahí, como si hubiera firmado, como si su presencia física ya no fuera necesaria porque el sistema había memorizado perfectamente cómo ella lo haría. Talía se quedó parada frente a la consola apagada. Afuera, la nieve caía en línea recta. Las turbinas giraban en los niveles inferiores. Las cámaras observaban desde sus esquinas. Y en algún lugar profundo de la instalación, en algún procesador que ella no podía ver ni comprender, el sistema ya sabía qué haría mañana, y pasado mañana, y todos los días hasta que los 90 días terminaran. Ya no necesitaba que ella lo hiciera, solo necesitaba que ella estuviera presente, disponible, registrada, contabilizada, ahí. Y Talía comprendió algo que le heló la sangre. El sistema no los estaba vigilando. El sistema los estaba aprendiendo, y cuando terminara de aprenderlos completamente, tal vez ya no necesitaría que estuvieran despiertos para completar los registros. Tal vez solo necesitaría que existieran, en algún nivel, en alguna forma, dentro del alcance de sus sensores, dentro del rango de sus cámaras, dentro de la instalación, para siempre. La mañana del día 42, Talía bajó a la sala de control a las 05:55 como siempre. El pasillo estaba iluminado con la misma intensidad de todas las mañanas anteriores. Las puertas se abrían con el mismo siseo neumático, todo idéntico. Pero cuando llegó a la consola principal, la pantalla ya estaba encendida esperándola. El cursor parpadeaba en el campo de las 06:00. Talía se detuvo a medio metro de distancia.
Algo en la forma en que la luz azul de la pantalla reflejaba contra las paredes le hizo dudar antes de acercarse. Tocó la superficie para ingresar los datos. Pero el formulario ya estaba completo. Temperatura exterior, -42 grados. Presión atmosférica, normal. Humedad relativa, 58%. Su firma digital al final del registro. La hora exacta registrada, 05:57, 2 minutos antes de que ella llegara a la sala. Miró su reloj de pulsera. Marcaba las 05:56. Sacó la tableta del bolsillo de su chaqueta. Abrió el registro sincronizado. Ahí estaba, marcado como completado a las 05:57, verificado por el sistema. Aceptado sin observaciones. No había mensaje de error. No había indicación de mal funcionamiento. No había advertencia de ningún tipo. Solo el registro hecho, firmado con su huella biométrica. Aceptado como válido. Subió de regreso a la vivienda caminando más despacio de lo habitual. Los niños todavía dormían en sus habitaciones con las puertas entreabiertas. Preparó avena en la olla grande porque era exactamente lo que hacía a esta hora cada mañana desde hacía semanas. Mientras revolvía el contenido espeso, se preguntó si mañana también estaría hecha cuando bajara. Si la olla ya estaría sobre la estufa con el agua hirviendo. Si los tazones ya estarían servidos con las porciones exactas. Mateo bajó primero de su habitación, pero no caminó hacia la ventana sellada como hacía invariablemente todas las mañanas. No se sirvió agua del grifo. No se sentó en la silla junto al vidrio reforzado. En cambio, caminó directamente hacia el pasillo que llevaba a las escaleras. Sin mirar atrás, sin dudar, como si hubiera recibido alguna instrucción silenciosa que Thalía no podía escuchar. Ella lo siguió manteniendo distancia. Mateo bajó las escaleras de metal al nivel 2. Caminó por el pasillo largo sin detenerse en ninguna intersección. Se dirigió directamente a la sala vacía que había reclamado como su espacio personal semanas atrás. La puerta de la sala estaba completamente abierta. Siempre estaba cerrada cuando nadie la usaba, pero esta vez estaba abierta. Esperando, Mateo entró sin mostrar sorpresa. Se sentó en el mismo lugar exacto de siempre, en el centro del suelo de cemento pulido. La música ya estaba sonando, la misma canción que él escuchaba obsesivamente cada día, el mismo volumen preciso, saliendo de algún lugar indeterminado de las paredes. Mateo cerró los ojos despacio, no dijo nada, solo escuchó. Thalía observó la camiseta negra de Gene Simmons que llevaba puesta. Estaba perfectamente limpia, recién lavada, completamente seca. Él no la había lavado la noche anterior. Ella lo sabía con certeza, porque había revisado el baño pequeño antes de acostarse. La había visto doblada sobre la silla de su habitación, sucia después de 3 días de uso continuo. Pero ahora estaba limpia, impecable. ¿La lavaste en la madrugada?, preguntó Thalía. Mateo negó con la cabeza sin abrir los ojos, sin interrumpir su concentración en la música que lo envolvía. Entonces, ¿quién la lavó? Mateo no respondió. Solo siguió sentado con los ojos cerrados, escuchando el bajo distorsionado que llenaba la sala. Julián apareció en el pasillo del nivel 1, comenzando a tararear una de sus canciones preferidas de Menudo. Apenas había pronunciado 3 palabras cuando se detuvo abruptamente. Desde algún lugar del nivel inferior, imposible de localizar con precisión, llegaba el sonido claro de su propia voz cantando. La misma canción exacta que él acababa de empezar, con el mismo tono, con las mismas palabras en español, con los mismos pequeños errores en la letra que él siempre cometía. Julián dejó de cantar completamente. Se quedó paralizado en medio del pasillo frío. La voz que venía desde abajo también se detuvo, exactamente 3 segundos después. Como un eco retardado que había memorizado no solo las palabras, sino también las pausas.
los silencios entre frases, las respiraciones. Bruno estaba sentado en el suelo de su habitación pequeña con el cuaderno abierto sobre sus piernas cruzadas. Thalía entró sin hacer ruido. El mapa mostraba la instalación completa con todas las puertas numeradas, pero había algo nuevo. La puerta 73, que Bruno había dibujado con línea punteada varias semanas atrás, ya no estaba marcada con trazo provisional. Ahora era una línea sólida, gruesa, definida, como las puertas reales que existían físicamente. ¿Cuándo cambiaste este dibujo a línea sólida?, preguntó Thalía, señalando la puerta 73. No lo cambié yo, respondió Bruno sin levantar la vista del cuaderno. ¿Entonces quién? Bruno señaló la tinta con su dedo índice. Era visiblemente diferente del resto, más oscura, más uniforme, no era su trazo manual característico. A las 09:00 en punto, Thalía debía realizar la inspección matutina obligatoria. Bajó al nivel -1 llevando consigo la tableta resistente. Cuando abrió el registro digital para comenzar, la inspección ya estaba marcada como completada satisfactoriamente. Hora registrada, 08:47, 13 minutos antes de la hora programada, con su firma biométrica, con observaciones detalladas, escritas en el campo de comentarios. Observaciones que ella no había escrito, pero que eran exactamente las palabras que habría usado. Turbinas operativas, sin anomalías, temperatura estable. Decidió bajar de todos modos a verificar físicamente. Todo parecía operativo, según los parámetros, pero una de las turbinas centrales tenía una placa pequeña montada en su carcasa, metálica, brillante, nueva, con texto grabado mediante láser. Unidad 7. Supervisión. Automática. Automática. Thalía fotografió la placa usando la cámara de la tableta. Subió de regreso a la vivienda. Sacó el manual operativo del cajón. Lo leyó completo buscando cualquier referencia a supervisión automática. Revisó cada página 2 veces. La palabra no aparecía en ninguna parte. Todas las responsabilidades estaban descritas como obligatorias. Todas requerían verificación humana directa. Todas necesitaban firma manual. Pero la placa física en la turbina decía exactamente lo contrario. Esa tarde, después del registro horario de las 14:00, que también apareció completado antes de que ella bajara, Thalía intentó acceder al sistema de comunicación de emergencia. El manual lo mencionaba brevemente en la página 17. Decía que existía, pero no especificaba dónde. No proporcionaba instrucciones, no incluía procedimientos de uso. Dedicó casi 2 horas a revisar metódicamente cada sala accesible del nivel 1, cada oficina vacía, cada sala de control secundaria con pantallas apagadas, cada armario técnico. No encontró ningún teléfono, ningún equipo de radio, ninguna terminal de comunicación, pero encontró algo diferente, una sala que definitivamente no estaba marcada en ninguno de los planos oficiales. Pequeña, casi un cubículo, con una silla metálica en el centro, y frente a la silla, montada en la pared, una pantalla plana encendida. Mostraba un mensaje simple en texto verde sobre fondo negro. Comunicación externa. Disponible día 91. Día 91, un día después de que terminara el contrato. Thalía se sentó despacio en la silla. Estudió la pantalla durante varios minutos. Intentó tocarla suavemente para ver si respondía. No hubo reacción. Buscó algún teclado o panel de control. No había nada más, solo la silla, solo la pantalla, solo el mensaje estableciendo una barrera temporal clara. Salió de la sala. Caminó 3 pasos por el pasillo. Se dio vuelta para memorizar la ubicación exacta. No había puerta. Solo pared continua de concreto pintado de blanco. Regresó al punto exacto donde estaba segura de haber entrado. Tocó la pared. Era completamente sólida,
sin junturas, sin indicación de apertura. Los días siguientes se estructuraron automáticamente sin necesidad de planificación. Thalía despertaba. El día ya estaba organizado. Registros completados antes de que bajara. Inspecciones realizadas sin su participación. Comidas programadas en horarios fijos. Los niños se movían por la instalación siguiendo rutinas precisas que nadie había establecido mediante conversación. Mateo, a su sala, a las 09:30 exactas cada mañana. Julián, al pasillo del nivel 2, a las 14:00 cada tarde. Bruno, a su habitación con el cuaderno a las 18:00 cada noche, siempre los mismos horarios, sin variación. Thalía intentó deliberadamente romper el patrón. Una mañana decidió no bajar a las 05:55. Se quedó en cama hasta las 06:30. Cuando finalmente se levantó y bajó a verificar, todos los registros correspondientes ya estaban completados. El de las 05:57, el de las 06:00, el de las 07:00, como si ella hubiera estado físicamente presente, como si hubiera firmado cada uno manualmente. Su ausencia intencional no había cambiado nada. Intentó también no realizar la inspección nocturna. Se quedó deliberadamente en la vivienda. Permaneció sentada en la sala común esperando. A las 22:00 la tableta vibró. Mensaje en pantalla. Inspección completada. Próxima programada. 09:00. Las puertas de acceso dejaron de responder coherentemente a sus decisiones. Intentaba dirigirse al nivel -2. La puerta no se abría sin importar cuántas veces pasara la tarjeta magnética. Intentaba ir al nivel 3. La puerta se abría completamente antes de que acercara la tarjeta al lector, como si decidieran activamente a dónde ella podía ir cada momento, a dónde debía ir. La iluminación también comenzó a ajustarse según horarios preestablecidos, no según la hora real, según algún cronograma invisible. A las 22:30 cada noche, las luces comenzaban a atenuarse gradualmente en toda la vivienda. A las 23:00 en punto, estaban reducidas casi por completo. No importaba si Thalía estaba despierta leyendo, no importaba si necesitaba luz para alguna tarea. Las luces decidían cuándo era hora de dormir. La temperatura ambiental también se modificaba automáticamente. Más cálida durante las horas en que ellos estaban más activos, más fría durante los periodos designados para descanso. Thalía intentó localizar un termostato para ajustar manualmente. No lo encontró, o ya no respondía a intentos de modificación humana. Mateo pasaba cada vez más tiempo en su sala especial del nivel 2. La sala continuaba cambiando. Las paredes, que inicialmente eran concreto áspero, ahora tenían una textura notablemente más suave. El suelo metálico era perceptiblemente más cálido. Había aparecido un asiento moldeado emergiendo del piso. Un asiento que se ajustaba perfectamente a su postura cuando se sentaba. La música sonaba constantemente sin que él necesitara traer su reproductor portátil. Una tarde, Thalía entró silenciosamente mientras Mateo estaba sentado. La música característica que le gustaba sonaba con volumen perfecto, pero había algo adicional, un sonido muy bajo, casi imperceptible, como un latido lento. Thalía se concentró intentando identificarlo. El ritmo parecía coincidir con algo, con la respiración de Mateo, o tal vez con su pulso. No estaba completamente segura. Julián había dejado de cantar por completo. Ya no era necesario. Sus canciones preferidas sonaban espontáneamente en diferentes ubicaciones de la instalación a lo largo del día, perfectamente reproducidas, con su voz exacta, incluyendo las imperfecciones menores. Pero él no las cantaba. Solo caminaba por los pasillos escuchándolas aparecer desde lugares que no podía identificar. Bruno había dejado de dibujar mapas nuevos. El cuaderno se llenaba automáticamente.
Cada mañana al despertar había dibujos nuevos en páginas que la noche anterior estaban completamente en blanco, siempre precisos, mostrando secciones de la instalación que Bruno todavía no había visitado, pero que visitaría en días subsiguientes. El cuaderno se había transformado en algo más que registro, era un itinerario futuro. 4 días después, Thalía encontró el contrato original abierto sobre la mesa de la sala común. Ella no lo había sacado del cajón donde lo guardaba. Estaba abierto precisamente en la página 12, la última página. Una línea específica estaba marcada con resaltador amarillo. Al completar el período, las funciones serán evaluadas para continuidad o transferencia. Continuidad o transferencia. Thalía leyó esa línea más de 20 veces seguidas. Intentó recordar si la había visto antes. No estaba segura. Las palabras estaban ahí, impresas, pero sin ningún contexto adicional, sin explicación de qué significaban exactamente. ¿Continuidad de qué? ¿Transferencia a quién? Esa noche reunió a los 3 niños en la sala común. Necesitaba hablar con ellos sobre el final del contrato, sobre qué harían cuando llegara el día 91. Los sentó en las sillas plegables, pero cuando abrió la boca para comenzar, la pantalla vieja que nunca había funcionado se encendió repentinamente, sin que nadie tocara ningún control. Mostró un mensaje en letras grandes. 51 días restantes. Evaluación óptima. Renovación probable. Renovación. Nadie había mencionado posibilidad de renovación. El contrato era explícito, 90 días, período fijo, pero la pantalla afirmaba lo contrario. «No vamos a renovar», dijo Thalía en voz alta dirigiéndose a la pantalla. El mensaje no cambió. Las palabras permanecieron idénticas. Mateo la miró fijamente. No dijo nada, pero su expresión era clara. Ya lo sabía. Ya había entendido algo. Días después, las inspecciones desaparecieron completamente de su lista de tareas. La tableta mostraba un mensaje nuevo. Inspecciones automatizadas. Supervisión no requerida. Thalía intentó hacer una inspección de todos modos. Bajó al nivel -1. La puerta de acceso no se abrió cuando pasó la tarjeta magnética. Intentó ingresar el código numérico completo. Ninguna respuesta. El acceso estaba bloqueado. Los registros horarios también cambiaron radicalmente. Ya no solicitaban confirmación. Ya no requerían firma. Solo aparecían. Completados automáticamente. 24 registros diarios, sin ninguna intervención de ella. Thalía se sentó en su habitación intentando identificar qué funciones cumplía todavía que fueran genuinamente necesarias. Preparaba comida, pero los niños podían hacerlo solos. Supervisaba rutinas, pero las rutinas se cumplían automáticamente. Tomaba decisiones sobre horarios, pero los horarios ya se establecían solos. ¿Qué función real cumplía? Encontró una respuesta parcial una tarde. Vio una placa nueva montada en la pared de la sala de control principal. Texto grabado en metal. Custodios activos. 4. Función. Continuidad. Estado. En curso. Continuidad. La misma palabra del contrato. Sin explicación. Sin contexto. Solo la palabra. Thalía fotografió la placa. Subió. Mostró la imagen a Mateo. Él la miró durante largo tiempo sin decir nada. «Ya lo sabía», dijo finalmente con voz neutra. «¿Qué sabías exactamente?» «Que algo estaba aprendiendo». «¿Qué cosa?» Mateo se encogió de hombros levemente. «No sé qué es, pero aprende más rápido cuando estoy tranquilo». Julián estaba escuchando desde el pasillo. «Por eso repite mi voz», dijo entrando a la habitación. «Está viendo algo». «¿Viendo qué?» «No sé», respondió Julián. Bruno levantó la vista desde su cuaderno. «Por eso dibuja por mí. Quiere que siga las rutas». «¿Qué rutas?» «Las que hace en el cuaderno», dijo señalando los mapas.
Ninguno de los tres sabía realmente qué pasaba. Solo sabían que pasaba algo que los observaba constantemente, que aprendía de ellos, que se ajustaba según sus comportamientos. ¿Y qué hacemos?, preguntó Thalía. Nadie respondió, porque no había respuesta real. Las puertas de las habitaciones dejaron de cerrar apropiadamente. Thalía intentaba asegurar su puerta por la noche. Se quedaba entreabierta sin importar cuánta fuerza aplicara. Intentaba cerrar la puerta de Bruno. Se abría sola exactamente 30 segundos después. La comida empezó a aparecer ya preparada. Thalía bajaba a la cocina por la mañana. La avena ya estaba hecha en la olla. El pan ya estaba cortado en porciones uniformes. El agua ya estaba servida en vasos. Todo exactamente como ella lo habría preparado. Los niños comenzaron a moverse con sincronización visible, no planeada, no coordinada mediante conversación, pero definitivamente sincronizada. Mateo se levantaba e iba a su sala exactamente a las 09:30. Julián caminaba por los pasillos a las 14:00. Bruno revisaba sus mapas a las 18:00. Todos los días, mismos horarios, sin variación. Thalía intentó interrumpir el patrón. Los llamó a la sala común en una hora completamente diferente. Ellos vinieron, se sentaron, pero parecían visiblemente inquietos, incómodos, como si supieran que debían estar en otros lugares. Después de exactamente 10 minutos, uno por uno se levantaron sin decir nada. Regresaron a sus ubicaciones habituales, sin explicar, sin justificar. Esa noche Thalía bajó a la sala de control principal. Quería revisar algo, lo que fuera. La consola estaba completamente apagada. Intentó encenderla usando los procedimientos estándar. No respondió. Pasó su tarjeta magnética por el lector. Nada. El acceso estaba bloqueado. Subió lentamente las escaleras. Se sentó en su habitación a oscuras escuchando el zumbido constante de la instalación. Finalmente comprendió cuál era su función actual. No vigilar, no mantener sistemas. Solo existir dentro del espacio, estar presente, ser medible, generar patrones que pudieran ser observados. El contrato terminaría en 43 días, pero ese número ya no importaba realmente. El contrato era solamente papel, texto impreso. El lugar no dependía del contrato para funcionar, no los retenía mediante fuerza física. Los había integrado silenciosamente. Ya no estaban atrapados dentro del lugar como prisioneros. Eran parte de él. Pasaron más días. Thalía dejó de bajar a las 05:55 porque no era necesario. Los registros se completaban automáticamente. Dejó de revisar las turbinas porque ya estaban monitoreadas. Dejó de tomar decisiones sobre horarios porque los horarios ya existían establecidos. Una mañana despertó y la avena ya estaba servida en la mesa, humeante, en 4 tazones, con las porciones exactas que cada uno prefería. Los niños bajaron, comieron sin preguntar quién la había preparado. Mateo pasaba casi todo el día en su sala del nivel 2, la sala que cada vez se parecía más a algo diseñado específicamente para él. Paredes que absorbían sonido exactamente como él necesitaba. Temperatura que se ajustaba segundo a segundo. Música que sonaba en los momentos precisos. Julián caminaba por los pasillos, escuchando su propia voz cantando desde lugares que no podía identificar. Ya no intentaba encontrar de dónde venía el sonido. Solo caminaba, escuchaba, seguía adelante. Bruno revisaba sus mapas que se llenaban solos cada noche durante las horas de sueño. Mapas que le mostraban exactamente dónde ir al día siguiente, qué puertas abrir, qué rutas seguir. Y él los seguía porque no había otra cosa que hacer. Thalía intentó contar cuántas decisiones reales tomaba al día, cuántas acciones genuinamente voluntarias, no muchas. Despertaba porque su cuerpo despertaba a la misma hora.
Comía porque la comida estaba lista. Se movía porque no tenía razón para quedarse quieta. Pero nada de eso requería decisión consciente. Todo ya estaba establecido por rutinas que se habían vuelto automáticas. Una tarde encontró otra placa, esta vez en el pasillo del nivel 2. Texto simple grabado en metal. Acceso, regulado, autorización, automática. Automática. Ya no había autorización que solicitar, ya no había a quién pedirla. 2 días después, la pantalla de la sala común mostró un mensaje nuevo sin que nadie la encendiera. Solo apareció: 40 días restantes, transferencia en evaluación, transferencia, la palabra del contrato otra vez, pero sin ninguna explicación adicional de qué transfería, o a quién, o cómo sucedería. Talía se sentó frente a la pantalla durante varios minutos. ¿A quién van a transferir?, preguntó en voz alta. La pantalla no cambió. El mensaje permaneció idéntico. Esa noche no pudo dormir apropiadamente. No por miedo directo, por la sensación persistente de que algo ya había sido decidido sin consultarla, algo que sucedería independientemente de su aprobación o desaprobación. Se levantó, caminó por los pasillos vacíos. Las luces se encendían automáticamente antes de que llegara a cada sección. Se apagaban después de que pasaba, como si supieran exactamente dónde iba, exactamente cuánto tardaba en recorrer cada tramo. Bajó al nivel -2. La puerta se abrió sin que pasara la tarjeta. Nunca se había abierto antes sin código especial. Entró. Había una sala pequeña que no estaba en ninguno de los planos oficiales, vacía excepto por una mesa metálica, y sobre la mesa un formulario impreso en papel blanco. Se acercó despacio, leyó el encabezado: Evaluación de continuidad, Custodio, Mendonza, T. El formulario tenía muchos campos, casi todos estaban en blanco. Solo 3 tenían texto escrito con tinta negra. Adaptación confirmada. Integración en curso. Transferencia pendiente. Nada más. Ninguna explicación adicional, ningún contexto, solo esas 3 líneas. Talía tocó el papel con los dedos. Era real, físico, no era ilusión. Alguien o algo había impreso este documento. Lo había colocado aquí, para que lo encontrara, o simplemente porque era parte del proceso. Salió de la sala. Cuando miró hacia atrás, la puerta ya estaba cerrada. Subió lentamente al nivel 1. Los niños dormían en sus habitaciones. Las luces del pasillo nunca se apagaban completamente. Afuera la nieve seguía cayendo en línea recta perfecta, y Talía comprendió que el contrato terminaría según el calendario. El día 90 llegaría inevitablemente, pero eso no significaba salida. Significaba algo más, algo que el formulario llamaba transferencia, algo que sucedería sin preguntarles, sin pedirles permiso, sin darles opción. Se acostó finalmente, cerró los ojos. El zumbido constante de la instalación la envolvió como todas las noches, y por primera vez, desde que llegaron semanas atrás, no pensó en irse, porque irse ya no era una opción que dependiera de ella. El lugar ya no los retenía mediante barreras físicas, los organizaba mediante rutinas. El día 82 amaneció igual que los anteriores. Talía despertó a las 05:47. No usaba alarma desde hacía semanas. Su cuerpo simplemente sabía cuándo abrir los ojos. Bajó a la cocina. La avena ya estaba servida en 4 tazones, humeante, con las porciones exactas. Ella no la había preparado, nadie la había preparado visiblemente, pero ahí estaba. Los niños bajaron en el orden de siempre. Mateo a las 06:15, Julián a las 06:22, Bruno a las 06:30. Comieron sin hablar, sin preguntar. El silencio ya no era incómodo, era simplemente la forma en que funcionaban ahora. La pantalla de la sala común se encendió sola a las 07:00.
mostró un mensaje nuevo. 8 días restantes. Evaluación final, programada, preparación, en curso. Thalía leyó el mensaje 3 veces. Evaluación final, preparación, palabras sin contexto, sin instrucciones, sin explicación de qué debían preparar o cómo. Mateo se levantó de la mesa, caminó hacia las escaleras. A las 07:15 exactas, estaría en su sala del nivel 2. Como todos los días, la música ya lo esperaba. Las paredes ya estaban ajustadas a la temperatura que él prefería. Todo listo antes de que llegara. Julián siguió después. Caminaría por los pasillos durante exactamente 2 horas. Escucharía su propia voz cantando desde lugares que no podía localizar. Ya no intentaba encontrar la fuente. Solo escuchaba, solo caminaba. Bruno se quedó sentado mirando su cuaderno abierto. Esta mañana había 3 dibujos nuevos, mapas de secciones que no reconocía, puertas numeradas que no había visto, rutas trazadas con precisión. Sabía que visitaría esos lugares hoy, no porque quisiera, porque el cuaderno ya lo había decidido. Thalía se quedó sola en la sala común. Miró la pantalla. El mensaje seguía ahí. 8 días. Luego vendría el día 90. El día en que el contrato terminaba. El día en que supuestamente serían liberados. Pero nada en la instalación indicaba preparativos para salida. No había equipaje que hacer. No había transporte que esperar. No había instrucciones de cierre. Solo ese mensaje vago sobre evaluación y preparación. Intentó acceder a la sala de control principal. La puerta no respondió. Pasó la tarjeta 5 veces. Nada. El acceso estaba bloqueado. Había estado bloqueado durante semanas. Ya no necesitaban que verificara nada. Ya no necesitaban su firma. Todo funcionaba automáticamente. Bajó al nivel -1 de todos modos. Solo para caminar. Solo para sentir que todavía podía moverse libremente. Pero cuando llegó al final del pasillo, una puerta que siempre había estado cerrada estaba abierta. No recordaba haber visto esa puerta abierta antes. Entró. La sala era pequeña, vacía excepto por una mesa metálica. Sobre la mesa había un sobre manila, con su nombre escrito a mano, Thalía Mendonza. Abrió el sobre despacio. Adentro había un documento. Una sola página, encabezado, notificación de transferencia. Leyó rápidamente. El lenguaje era burocrático, frío. Decía que al completarse el periodo contractual de 90 días, las funciones de custodia serían transferidas. No especificaba a quién, no especificaba cómo, solo decía transferencia automática. Confirmación no requerida. Confirmación no requerida. No necesitaban que ella aceptara. No necesitaban su firma. La transferencia sucedería sin su participación. Thalía dobló el documento, lo guardó en el sobre. Salió de la sala. Cuando miró atrás, la puerta ya estaba cerrada otra vez. El día 85, la pantalla mostró un mensaje nuevo. 5 días restantes. Preparación, fase 2. Integración, verificación final. Integración. La palabra que había aparecido en el formulario semanas atrás, la palabra que nunca explicaban. Los niños continuaban sus rutinas sin variación. Mateo en su sala 6 horas diarias, Julián en los pasillos 3 horas por la mañana, 2 por la tarde, Bruno siguiendo los mapas que aparecían en su cuaderno cada noche. Thalía intentó interrumpir el patrón. Llamó a Mateo cuando estaba a punto de bajar a su sala. «Quédate aquí hoy», dijo. «No vayas». Mateo la miró sin expresión. «Tengo que ir», respondió. «No tienes que ir. Puedes quedarte». «No puedo», dijo Mateo, y bajó las escaleras. Thalía lo siguió. Lo vio entrar a la sala, sentarse, cerrar los ojos. La música comenzó inmediatamente, como siempre, como si nada hubiera sido interrumpido. Intentó lo mismo con Julián.
Le pidió que se quedara en la vivienda, que no caminara hoy. Julián negó con la cabeza. «Tengo que caminar», dijo simplemente. «¿Por qué?» Julián no respondió. Solo salió al pasillo. Comenzó su ruta. Su voz empezó a sonar desde algún lugar abajo, cantando las mismas canciones, los mismos versos que él había cantado semanas atrás. Bruno fue el único que se quedó cuando se lo pidió. Se sentó en la sala común con el cuaderno cerrado, pero después de 10 minutos empezó a moverse inquieto en la silla. Después de 15 minutos se levantó. «Tengo que ir», dijo. «¿A dónde?» «A los lugares del mapa». «¿Por qué tienes que ir?» Bruno la miró con esos ojos de 8 años que habían visto demasiado en muy poco tiempo. «Porque si no voy, algo no funciona bien», dijo, y se fue. Siguió la ruta trazada en el cuaderno. Visitó cada lugar en el orden exacto. Abrió cada puerta. Caminó cada pasillo, como si estuviera completando un circuito, como si su presencia en esos lugares específicos fuera necesaria para que algo continuara operando. El día 87 la pantalla mostró 3 días restantes. Evaluación final, en proceso, transferencia, confirmación automática iniciada. Thalía dejó de intentar cambiar las rutinas. Era inútil. Los niños ya no podían detenerse, o no querían, o la diferencia ya no importaba. Pasaba las horas caminando por los pasillos que todavía le permitían acceder. Cada vez eran menos. Algunas puertas que antes se abrían ahora permanecían cerradas. Algunas secciones que antes eran accesibles ahora mostraban mensajes en pantallas. Acceso restringido. Preparación en curso. El día 88 encontró otra placa nueva. Esta en el pasillo principal del nivel 1. Texto grabado. Custodios. Transferencia programada. Status integrado. Función. Continuidad automática. Continuidad automática. Ya no eran custodios activos, eran custodios integrados, fuera lo que fuera que eso significara. El día 89, Thalía despertó y supo que algo había cambiado. No podía identificar qué exactamente, pero algo era diferente. El zumbido de la instalación sonaba más bajo o más alto, o con una frecuencia distinta. Las luces parecían más brillantes o más tenues, o simplemente su percepción había cambiado. Bajó a la cocina. La avena estaba servida como siempre, pero había algo más. Junto a los tazones había 4 vasos con un líquido claro, agua, o algo que parecía agua. Los niños bajaron, comieron, bebieron el líquido sin preguntar qué era. Thalía también bebió. No tenía sabor, no tenía olor, solo era líquido. La pantalla se encendió a las 07:00. Mensaje: un día restante, evaluación final, completada, transferencia confirmada, implementación, día 90, 06:00. Implementación. Mañana a las 6 de la mañana algo sería implementado, algo llamado transferencia, sin más detalles, sin instrucciones, sin opciones. Thalía pasó el día intentando prepararse mentalmente para lo que fuera que sucedería. Revisó el contrato original una última vez. Buscó cualquier cláusula que mencionara qué pasaba después del día 90. No encontró nada útil, solo la línea sobre transferencia. La línea que ahora entendía era lo único relevante del documento completo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en su habitación escuchando los sonidos de la instalación, el zumbido constante, el siseo de la ventilación, el clic ocasional de puertas que se abrían y cerraban solas en niveles inferiores. A las 04:00 bajó a la sala común. La pantalla estaba encendida. Mostraba un contador, horas, minutos, segundos, contando hacia las 06:00. Se sentó a mirar el contador descender. 01:58:43, 01:58:42, 01:58:41. Los niños bajaron antes de las 6. Mateo primero, luego Julián, finalmente Bruno. Se sentaron en las sillas alrededor de la mesa. Nadie habló.
Solo miraron la pantalla. El contador llegó a 00:05, 5 minutos. Thalía se levantó. Intentó caminar hacia la puerta de salida. La puerta principal por donde habían entrado hacía 90 días. La puerta no se abrió. Pasó la tarjeta. Nada. Ingresó códigos que recordaba. Nada. La puerta estaba sellada. Regresó a la sala común. 00:02/17. ¿Qué creen que va a pasar?, preguntó en voz baja. Ninguno de los niños respondió. Mateo miraba la pantalla con expresión neutra. Julián tenía los ojos cerrados. Bruno sostenía su cuaderno contra el pecho. 00:01:00. Las luces comenzaron a atenuarse gradualmente, no apagándose, solo bajando de intensidad. El zumbido de la instalación cambió de tono, más grave, más profundo. 00:000:30. Thalía sintió algo extraño, no dolor, no miedo, solo una sensación de que algo se estaba ajustando, como si la temperatura cambiara, como si la presión atmosférica subiera levemente, como si el aire mismo se volviera más denso. 00:00:10. Los niños no se movieron, no mostraron alarma, solo esperaron. 00:00:05. La pantalla parpadeó. 00:00:00. Todo se detuvo por un segundo. El zumbido, la ventilación, las luces, silencio absoluto. Luego todo volvió. Mismo zumbido, mismas luces, misma ventilación, como si nada hubiera pasado, pero la pantalla mostraba un mensaje nuevo. Día 90, transferencia implementada, estatus, integración completa, custodios, función actualizada, contrato finalizado. Contrato finalizado. Thalía miró a los niños. Ellos la miraron de vuelta. Nadie dijo nada durante varios minutos. Finalmente Mateo se levantó. Caminó hacia las escaleras. Era la hora en que normalmente iba a su sala. La rutina continuaba. Julián lo siguió. Bruno también. Thalía se quedó sentada mirando la pantalla. Contrato finalizado, pero nada más había cambiado. Seguían ahí. Las puertas seguían cerradas. Las rutinas seguían programadas. Todo seguía igual. Se levantó. Intentó la puerta principal otra vez. Seguía sellada. Intentó acceder a la sala de control. Seguía bloqueada. Intentó subir al nivel 3. La escalera estaba bloqueada con una puerta nueva que no tenía lector de tarjeta. Solo una pantalla que decía «Acceso restringido permanentemente». Regresó a la sala común. Se sentó. Esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez que llegara alguien, que se abriera una puerta, que apareciera alguna explicación. Pero no llegó nadie. No se abrió ninguna puerta nueva. No apareció ninguna explicación. Las horas pasaron. 08:00, 10:00, 12:00. Los registros continuaban completándose automáticamente. Las inspecciones seguían marcándose como realizadas. La comida seguía apareciendo preparada. A las 14:00 Thalía bajó al nivel -2. Buscó la sala donde había encontrado el formulario semanas atrás. La encontró. La puerta estaba abierta. Entró. El formulario seguía sobre la mesa, pero había cambiado. Los campos que antes estaban en blanco ahora tenían texto: adaptación confirmada, integración completa, transferencia implementada, estatus custodio permanente, no temporal, no por 90 días, permanente. Thalía leyó la última línea 3 veces. Tocó el papel para verificar que era real. Lo era. Salió de la sala. La puerta se cerró detrás de ella. Subió lentamente al nivel 1. Los niños estaban en sus lugares habituales. Mateo en su sala escuchando música que salía de las paredes. Julián en los pasillos siguiendo rutas que su voz grabada marcaba. Bruno revisando mapas que mostraban lugares que visitaría mañana. Todo continuaba exactamente igual. El día 91 amaneció sin cambios. Thalía bajó a la cocina.
La avena estaba servida. Los niños bajaron en sus horarios exactos. Comieron, bebieron, se fueron a sus rutinas. La pantalla de la sala común mostraba un mensaje simple. Día 91. Operación normal. Custodios activos. Próxima evaluación. Día 180. Día 180. 90 días más. Talía se sentó. Miró la pantalla largo tiempo. Comprendió finalmente. No iban a irse, no habría rescate, no habría salida. El contrato había terminado solo como documento, como papel. Pero el proceso real no había terminado, solo había cambiado de fase, de custodios temporales a custodios permanentes, de visitantes a residentes, de observados a integrados. Los días siguientes fueron idénticos al día 90 y al día 89 y a todos los días anteriores. Las rutinas continuaban. Los registros se completaban, las inspecciones se realizaban, la comida aparecía, los niños seguían sus patrones establecidos. Talía dejó de contar los días, dejó de pensar en términos de tiempo limitado. El tiempo ya no se medía en días hasta el final del contrato, se medía en ciclos, en repeticiones, en rutinas que se cumplían sin principio ni fin definido. Una mañana, no recordaba cuántos días después del 90, bajó a la cocina y la avena ya estaba servida como siempre. Se sentó, comió. Los niños bajaron, comieron, se fueron, y Talía se dio cuenta de que ya no se preguntaba cuándo terminaría esto. Ya no pensaba en salir, ya no planeaba resistir, solo existía dentro del ciclo, despertaba. Comía, caminaba, dormía, despertaba otra vez. Los niños hacían lo mismo. Mateo a su sala, Julián a sus pasillos, Bruno a sus rutas. Todo perfectamente sincronizado, todo perfectamente funcional, todo perfectamente integrado. La instalación respiraba con su ritmo constante. Las turbinas giraban, los generadores zumbaban, las luces se encendían y apagaban según horarios programados. Las puertas se abrían y cerraban según necesidades calculadas. Y en algún lugar dentro de todo ese sistema, 4 personas continuaban existiendo, cumpliendo funciones que ya no entendían completamente, generando datos que alguien o algo procesaba continuamente, manteniendo patrones que se habían vuelto indistinguibles de la operación misma de la instalación. Afuera la nieve seguía cayendo en línea recta, siempre la misma densidad, siempre la misma temperatura, menos 42 grados, cada hora, cada día, sin variación. Adentro todo continuaba funcionando, registros completándose, inspecciones realizándose, comidas apareciendo, rutinas cumpliéndose. El contrato había terminado hacía mucho tiempo, el proceso no. Si esta historia te hizo sentir que algo no estaba del todo bien desde el principio, aquí encontrarás más relatos donde el lugar nunca es solo un escenario. Suscríbete al canal y dime en los comentarios qué parte te hizo sentir que ya no había salida.